Desde que se confirmó el primer caso de COVID-19 en Colombia el pasado 6 de marzo, proveniente de Italia por una joven de 19 años, coincidencia, no lo creo, la población y el gobierno colombiano han afrontado una dura y difícil situación que no solo se enfoca en la salud, sino que como se venía viendo cada vez que este virus llegaba a un país, Brasil, Estados Unidos, los gobiernos optaban por decretar cuarentenas estrictas y protocolos que significaban el cierre del comercio total y demás actividades no esenciales, generando un choque en el sector productivo, lo cual a su vez implicaba un golpe a los bolsillos de los colombianos. En fin, como esa pirámide de naipes que cuando quitan una se cae todo. Bueno, así. Acompáñame a ver el panorama del COVID-19 en Colombia. Esto es Listen the Magic. Una de las primeras medidas, el 16 de marzo, fue el cierre de los jardines, escuelas, colegios, tanto públicos como privados de todo el país. En cuanto a las universidades, se les dio la autonomía de tomar las medidas, que al final pues también se decidió el cierre por parte de estas y pasar a una modalidad virtual. En cuanto a otras medidas, también se decretó la prohibición de reuniones y eventos mayor a 500 personas. Es el 24 de marzo cuando inicia el juego. Se decreta el aislamiento preventivo obligatorio para todo el territorio nacional, dándole indicaciones a las alcaldías y gobernaciones para realizar las normativas y excepciones necesarias. Desde ese momento comienza el dolor de cabeza de los colombianos. Si bien es cierto, era una medida necesaria para frenar la propagación del virus, fue cuando más se evidenció lo poco preparados que estábamos para afrontar una medida de tal magnitud. Según un estudio de Felaban en el 2018, los colombianos no tienen el hábito de ahorrar, y mucho menos con el propósito de atender una pandemia. También se dio el cierre de aeropuertos, centrales de transporte, el transporte público, centros comerciales, eventos, locales comerciales, etc. Muchas iniciativas comenzaron a surgir en el país. Mercados para las familias, donatones, trapos rojos en las puertas de las casas, bonos redimibles en comida, empresas privadas se unieron para donar alimentos, subsidios por parte del gobierno a las poblaciones más vulnerables como el ingreso solidario, devolución del IVA, entre muchas otras. Pero como siempre, la corrupción del país salió a reducir en contratos con sobrecostos injustificados de los alimentos, entre ellas el famoso atún de 20.000 pesos, así como también contrataciones injustificadas que no tienen razón de ser en cuarentena. Y mientras todo esto sucedía, el gobierno seguía extendiendo el confinamiento, pero hasta ese momento se podría decir que la ciudadanía cumplía en grandes proporciones el aislamiento, cosa que ya es muy admirable para el comportamiento social colombiano. Los contagios eran bajos, pero como no todo es color de rosa, se dio paso a una nueva etapa en la que algunos sectores productivos tendrían la oportunidad de salir a laborar. Pero las personas de los demás sectores comenzó a hacer lo mismo, exponiéndose a multas. Sin embargo, es entendible. ¿Cómo soportar una cuarentena sin ahorro, sin comida, sin ayuda del gobierno, y más aún si se ha perdido el empleo o se es trabajador informal? La curva de contagio en Colombia se iba incrementando de forma constante pero no acelerada. Según datos del Instituto Nacional de Salud, podríamos decir que también esto se debía a factores como el aislamiento social, la falta de pruebas realizadas y procesadas por día, y por la etapa de cuarentena en la que las personas iban a los centros de salud o realizaban llamadas presentando síntomas o con procedencia de países con contagios masivos. Desde que se dio apertura a algunos sectores y se aumentó las pruebas, los contagios comenzaron a subir de decenas a cientos y luego a miles a hoy día. Tal vez lo que más preocupa a las autoridades es el hecho de que las edades comprendidas entre los 20 y 39 años son quienes más contagios presentan, con más del 40% de total colombiano, pero su tasa de mortalidad es muy baja. Caso contrario ocurre con las personas mayores de 60 años que presentan contagios bajos y mortalidad muy alta, debido a las enfermedades preexistentes que agravan su situación. Actualmente, el día 3 de julio del 2020, Colombia pasó los 100.000 casos a más de 3.500 fallecidos, que a comparación de los demás países de la región, somos el quinto país con más casos en América Latina. Y las cifras seguirán aumentando en la medida en que las personas se sigan durmiendo en los laureles
y no sigan acatando las recomendaciones dadas por el gobierno. Es una realidad que en Colombia el trabajo informal representa para la gran mayoría el sustento económico para sus familias y que no podemos darnos el privilegio de estar en confinamiento por mucho tiempo. Pero invito a todas aquellas personas a las que por necesidad tienen que salir a trabajar a que por lo menos hagan caso a las recomendaciones de bioseguridad y la distancia social. Ahora el cuidado depende de cada uno de nosotros y de cómo en unidad podemos cuidarnos en conjunto. También es necesario que la población colombiana tenga una visión crítica de la información que actualmente se está masificando a través de redes sociales e internet. No existen curas, no hay un pelito milagroso, el bicarbonato ni el jabón Rey nos va a salvar de esta. Que porque soy joven no me va a pasar, que solamente voy a la esquina y vuelvo. Amigo colombiano o de cualquier país que nos escucha, el objetivo de exponer estos datos es permitirle a las personas conocer lo grave que es la situación y crear conciencia de la misma. Educar un país es un trabajo de todos. Lo invito a seguir las medidas necesarias para evitar el contagio, usar tapabocas como es debido, no abajo del mentón, no por debajo de la nariz, ni mucho menos como una gorra. Recuerde que no solo está en riesgo su salud, no olvide lavarse las manos y que esto se convierta en un hábito regular. Pero stop, amigo, hay que ahorrar el agua. Y así culmina la primera parte de un pequeño recorrido del COVID-19 en Colombia. Más adelante traeremos el panorama del COVID en Norte de Santander. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartir este video con todos tus amigos y suscribirte. Es gratis. Nos vemos en un próximo video. Esto es Listen the Magic.